El arma desapareció después de un tiroteo federal. Eso es lo que hace que esta historia no encaje. Un hombre, Alex Pretty, es retenido y baleado 10 veces. La justificación oficial gira alrededor de un arma, pero días después, en documentos jurados ante un juez, nadie puede decir con claridad dónde está esa arma. Y eso te importa a ti, porque cuando una escena de crimen federal pierde evidencia clave, no es un error menor, es una grieta en todo el sistema que se supone que te protege. Aquí están los hechos fríos. 3 escritos distintos del Departamento de Justicia, presentados en nombre de Seguridad Nacional, el FBI y la Patrulla Fronteriza. Un juez estatal, Tolst, emite una orden urgente para que no se destruya evidencia. Solo uno de los 3 funcionarios le asegura explícitamente que no borrarán nada. La escena del tiroteo queda sin asegurar durante unos 38 minutos. El FBI recoge un teléfono y un arma. El teléfono aparece después, el arma no. Y aquí es donde la historia empieza a torcerse, porque lo que no dicen en esos documentos es tan importante como lo que sí dicen. Seguimos al siguiente giro. La versión oficial dice que este fue un uso de fuerza justificado, pero los documentos no cuentan una historia limpia, cuentan una historia fragmentada. El evento central es simple: un tiroteo federal en Minnesota el 24 de enero, alrededor de las 9:03 de la mañana. Alex Pretty termina muerto tras recibir 10 disparos. Minutos después, distintas agencias federales empiezan a aparecer en la escena. Y ahí comienza el patrón, porque esto no es solo sobre un tiroteo, es sobre lo que ocurre después. La Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota corre al tribunal para pedir una orden de restricción temporal, no para acusar a nadie todavía, sino para algo más básico: preservar la evidencia. El juez la concede de inmediato. Eso por sí solo ya es una señal. Aquí viene la pregunta que cambia el ángulo. Si todo estaba bajo control, ¿por qué fue necesaria una orden judicial para evitar que se destruyera evidencia? Y más importante aún, ¿por qué el Departamento de Justicia decide pelear en corte contra esa orden? Ahora observa con cuidado, porque aquí es donde la historia empieza a mostrar grietas que no se pueden volver a cerrar. ¿Quieres que siga al siguiente punto? La afirmación fuerte es esta: nadie estaba realmente a cargo de la escena. Y no es una opinión, está en los propios documentos jurados. El primer declarante, Mark Zito, se presenta como agente especial a cargo de investigaciones de seguridad nacional en St. Paul. Bajo juramento, afirma que HSI es la entidad investigadora principal del tiroteo. Esa frase importa mucho, porque si eres el investigador principal, controlas la escena, la evidencia y la cadena de custodia. Pero luego aparece el detalle que rompe todo. En el mismo escrito, Zito reconoce que su agencia llegó a la escena a las 9:42 de la mañana. El tiroteo ocurrió a las 9:03 o 9:04. Esos son 38 minutos. 38 minutos en los que la escena no estuvo asegurada por la supuesta autoridad principal. 38 minutos después de que, según los registros, se disparara 10 veces contra Pretty. Y aquí viene lo que no dicen. Zito nunca le dice al juez: estamos cumpliendo la orden y no destruiremos evidencia. Solo dice que recibieron una copia. Recibir no es cumplir. Y si eso ya suena mal, espera a ver quién sí entró antes a recoger pruebas y qué se llevaron exactamente. ¿Seguimos? Porque mientras la agencia principal llegaba tarde, otra ya estaba dentro. Según el propio documento de Zito, fue el FBI quien respondió inicialmente a la escena para recoger evidencia. No observadores, no apoyo técnico, recolección directa. Y aquí aparece una frase concreta que cambia todo. El FBI recogió un teléfono móvil y un arma perteneciente al fallecido. Piénsalo un segundo. El arma es el centro de toda la justificación del uso de la fuerza. Sin arma, la narrativa se cae. Con arma, todo se explica. Y aún así, el FBI entra primero, recoge el arma y luego solo una de esas 2 piezas vuelve a aparecer en manos del investigador principal. El teléfono sí, el arma no.
Esto no es un detalle administrativo, es una escalada, porque cuando múltiples agencias tocan una escena sin un control claro, la cadena de custodia deja de ser una línea recta y se convierte en una nube. Históricamente, eso es exactamente cómo nacen los casos que nunca llegan a juicio o que se desmoronan en sala. No por falta de hechos, sino porque nadie puede asegurar qué pasó con la evidencia. Y aquí viene el giro inquietante. Cito afirma que el FBI entregó el teléfono a HSI, pero no dice nada del arma, no explica dónde está, no dice quién la tiene, no dice si fue transferida, analizada o almacenada. Simplemente desaparece del relato oficial. Este es el punto donde lo anormal empieza a sentirse normal. Y todavía no hemos llegado a la patrulla fronteriza. ¿Continuamos? Porque entonces entra en escena una tercera agencia, la patrulla fronteriza. Y aquí es donde la historia deja de ser confusa y empieza a ser alarmante. El siguiente declarante es Jeffrey Edgerton, director ejecutivo interino de Operaciones de Investigación de Aduanas y Protección Fronteriza. Bajo juramento, reconoce que su agencia recibió una orden de retención el 25 de enero para preservar información relacionada con la operación. Pero presta atención a lo que dice después. Edgerton afirma que la patrulla fronteriza no estuvo involucrada en la recolección de evidencia del tiroteo. Esa frase parece tranquilizadora, hasta que en el siguiente párrafo introduce un detalle concreto. Las grabaciones de las cámaras corporales existen, han sido preservadas y lo estarán durante 75 años. No especifica quién las preservó. No dice dónde están almacenadas. Y lo más importante, no dice que hayan sido entregadas al investigador principal, HSI. Aquí está la contradicción que lo cambia todo. Una agencia que dice no haber recolectado evidencia admite tener en su poder una de las piezas de evidencia más críticas del caso y no la reconoce explícitamente como evidencia del crimen. Eso no es un descuido, es una fractura. Porque ahora tienes el arma desaparecida, el teléfono que sí aparece y las cámaras corporales flotando en un limbo administrativo. 3 agencias, 3 versiones, ninguna historia completa. Y cuando eso pasa, la pregunta ya no es qué ocurrió en la escena, sino quién controla realmente la verdad. ¿Quieres que siga al siguiente nivel? Y ahora, baja esto al nivel más incómodo, al tuyo. Porque cuando la evidencia se pierde en un caso federal, no es solo un problema legal abstracto, es un mensaje. Significa que si tú o alguien cercano termina en el centro de un uso de fuerza, el resultado no depende solo de lo que ocurrió, sino de qué agencia llegó primero, quién tocó qué y qué quedó documentado o no. Imagina esto desde afuera, un tiroteo, 10 disparos, una justificación basada en un arma y después silencio administrativo. El arma no aparece. La escena no se aseguró durante casi 40 minutos. Distintas agencias se pasan la responsabilidad unas a otras. Y el Estado tiene que pedirle a un juez que básicamente les ordene no destruir pruebas. Eso no es normal y no debería sentirse normal. Porque si hoy el problema es un arma que no se puede ubicar, mañana puede ser un video que no se encuentra o un informe que no se generó. Y tú no tienes control sobre eso. No estás en la sala cuando se decide quién guarda qué. Solo ves el resultado final. Si esto te suena familiar, si has visto historias así antes y has sentido esa incomodidad silenciosa, dilo en los comentarios. Porque lo que viene ahora no es sobre este caso en particular, sino sobre el sistema que permite que esto pase una y otra vez. ¿Seguimos? Aquí está la parte que casi nadie explica con calma. Esto no ocurre porque el sistema esté roto, ocurre porque el sistema funciona exactamente así. Múltiples agencias, cada una con incentivos distintos, cada una protegiendo su propio perímetro. Nadie miente de forma directa. Nadie dice toda la verdad completa. Cada declaración es técnicamente defendible y colectivamente devastadora. Fíjate en el mecanismo. Cuando el Departamento de Justicia decide pelear en corte contra una orden que solo exige preservar evidencia, no está discutiendo un detalle legal menor. Está marcando territorio, está diciendo, este control no es tuyo. Y cuando solo uno de los 3 funcionarios se toma el tiempo de decirle al juez no hemos destruido nada, ese silencio de los otros 2 se convierte en información. Aquí es donde la historia se vuelve más inquietante que cualquier titular. No necesitas una conspiración explícita, solo necesitas fragmentación, velocidad y burocracia. Una escena que se vuelve volátil.
procedimientos que se adaptan, evidencia que se mueve sin un registro claro, todo dentro de lo permitido, hasta que ya no se puede reconstruir nada con certeza. Y ahora mira hacia adelante, porque el juez todavía no ha levantado la orden. El estado de Minnesota todavía intenta acceder a la evidencia, y la pregunta que empieza a formarse no es si hubo un error, sino qué pasará si este patrón continúa sin freno. Desde aquí, el camino se bifurca, no en teoría, en tiempo real. En un escenario, la presión judicial se mantiene. La orden de preservación sigue vigente. La Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota logra acceso completo a la evidencia. La cadena de custodia se reconstruye, aunque sea tarde. Cada pieza se documenta. El arma aparece o queda oficialmente registrada como irrecuperable. El caso entra en una fase distinta, más lenta, más visible, más incómoda para todos los involucrados. Nada se borra fácilmente después de eso. Pero hay otro camino. Y es el que suele abrirse cuando el tiempo pasa sin respuestas claras. Las agencias mantienen sus compartimentos. El arma sigue en evaluación en algún lugar no especificado. Las cámaras corporales existen, pero no se integran formalmente al expediente estatal. Las declaraciones juradas ya están presentadas y lo que no se dijo en ellas no se puede añadir después sin levantar sospechas. El caso no se cierra de golpe, se diluye. Y aquí está el detalle que cambia todo. El próximo movimiento no será ruidoso, no será una conferencia de prensa, será una decisión procesal, una firma, un acceso concedido o negado. Cuando eso ocurra, ya será demasiado tarde para recuperar lo que no se preservó desde el inicio, porque el desenlace no se decide al final, se decide ahora. ¿Seguimos al cierre? Hay una idea que queda flotando después de leer todos estos documentos, y es esta. En los casos más sensibles, el poder real no está en el disparo, sino en lo que ocurre después, en quién controla la escena, en quién toca la evidencia primero, en quién decide qué se documenta y qué no. Si reduces toda esta historia a una sola frase, es inquietante por su simplicidad. Un sistema diseñado para investigar a sí mismo perdió el objeto central de su propia justificación. No porque alguien lo admitiera, sino porque nadie pudo explicar dónde estaba, y esa diferencia importa. Porque cuando un juez tiene que ordenar explícitamente que no se destruya evidencia, cuando varias agencias comparecen ante el tribunal sin una versión completa, cuando un arma desaparece del relato oficial, el caso deja de ser solo sobre Alex Pretty. Se convierte en un espejo, un recordatorio de cómo funciona el poder cuando nadie lo observa de cerca. Lo que venga después, la decisión del juez, el acceso del Estado, la aparición o no del arma, no cerrará esta historia, solo abrirá la siguiente capa. Y ahí es donde empieza la parte que no suele salir en los titulares. Si quieres seguir entendiendo cómo estas piezas encajan y qué patrones se repiten cuando nadie los señala, suscríbete y acompáñame en el próximo análisis, porque esta historia no termina aquí, solo se está acomodando para el siguiente movimiento.